¿Qué pasaría si te dijera que el poderoso Imperio Romano, conocido por sus leyes y civilización, infligió un castigo tan horrible que incluso ellos intentaron borrarlo de la historia? Hoy, estamos descubriendo la historia de una mujer cuyo destino fue sellado no por traición o asesinato, sino por algo mucho más íntimo y mucho más aterrador. Roma es recordada como el pináculo de la civilización, la ciudad de los templos de mármol, las legiones conquistadoras y los emperadores cuyos nombres resuenan a través de siglos. Los libros de historia lo pintan como un faro de progreso, ley y orden, el imperio que sentó las bases del oeste moderno. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada había otra Roma, una construida no solo en conquista y ley, sino también en crueldad, silencio y miedo. A pesar de todo su esplendor, Roma también tenía en su corazón una oscuridad que rara vez permitía que el mundo viera. Entre las voces más silenciadas en esa oscuridad estaban las de las mujeres. Mientras que los hombres fueron elogiados por su valentía en el campo de batalla o sus discursos en el Senado, las mujeres fueron juzgadas por una medida completamente diferente, una no de hechos, sino de obediencia. Una mujer en Roma fue un reflejo del honor de su familia, un recipiente de virtud cuyo más mínimo paso en falso podía manchar a las generaciones. Cruzar los límites invisibles establecidos por su padre, su esposo o el Estado era invitar al castigo tan severo que eliminó no solo la vida sino también la dignidad misma. Esta es la historia de una de esas mujeres. Su nombre casi se ha perdido en el tiempo, su vida borrada de las orgullosas crónicas de Roma. No fue condenada por conspirar contra el emperador, ni por tomar las armas contra la república, sino por algo mucho más íntimo. Una transgresión contra los códigos sagrados de castidad y lealtad que atribuyen la vida de las mujeres. Su castigo era tan severo, tan horrible que incluso Roma, una sociedad bien acostumbrada a la brutalidad, encerró el acto en silencio. Lo que le sucedió fue más que una tragedia personal. Fue un recordatorio escalofriante de cómo Roma hizo cumplir su orden, no solo a través de los ejércitos y las leyes, sino a través del terror infligido a aquellos que se atrevieron a desviarse del camino establecido para ellos. Esta noche, desentrañamos la historia del peor castigo jamás infligido a una mujer en la antigua Roma, un castigo diseñado no solo para matar, sino para borrarla de la existencia. El mundo que creó el monstruo. Para comprender el horror del castigo que algún día se infligiría a una mujer noble romana, primero debemos entender el mundo que lo creó. La antigua Roma se enorgullece de ser una sociedad gobernada por la ley, la razón y la disciplina. Sin embargo, debajo de esta superficie corrió un código de hierro que gobernaba cada aliento de la vida de sus ciudadanos. En el corazón de este código había dos principios, la virtud y el honor. Se habló de estos ideales en el Senado, grabados en inscripciones de mármol y celebrados en los triunfos de los generales. Pero si bien los hombres podían ganar estas virtudes en el campo de batalla o en los tribunales, se esperaba que las mujeres las encarnen en silencio. La existencia de una mujer romana no era suya. Desde el momento del nacimiento, fue considerada propiedad de su familia, primero su padre, luego su esposo. La ley se refería a ella como filia familias, una hija del hogar, y luego como mater familias, una madre, pero nunca como individuo por derecho propio. Sus elecciones, su futuro, incluso su reputación no eran suyas para controlar. Si ella fuera noble, su matrimonio se organizaría para asegurar alianzas políticas. Si ella era de menor posición, su valor se midió por su capacidad para tener hijos y mantener su hogar. En todos los casos, su cuerpo no fue visto como suyo, sino como una extensión del honor de su familia. La orden patriarcal de Roma no era simplemente cultural, sino que se aplicaba a través de la ley y la costumbre. El concepto legal de patria potestas otorgó a los padres cerca de la autoridad absoluta sobre sus hijos, incluido el derecho a repudiar, exiliarse o incluso matarlos en casos extremos. Un esposo tenía poderes similares sobre su esposa con el apoyo de la ley y la sociedad romana. Esto significaba que la vida de una mujer podría ser alterada o incluso destruida no por sus acciones solas, sino porque su tutor creía que no había podido encarnar los estándares de virtud esperados.
La moral pública fue el supervisor silencioso de este sistema. Los filósofos romanos, los senadores e incluso los emperadores hablaban a menudo de la importancia de la castidad femenina. La fidelidad de una mujer estaba ligada directamente a la pureza de su línea de sangre y, por lo tanto, a la legitimidad de sus hijos. Si su honor estaba en duda, también lo fue la base de las familias de élite de Roma. El miedo al escándalo fue tan grande que el castigo por la transgresión percibida de una mujer rara vez se trataba de ella sola, se trataba de proteger el poder político y la posición social de su familia. Este sistema sofocante creó un mundo en el que las mujeres vivían bajo un escrutinio constante. Sus sonrisas, sus miradas, sus propios movimientos podrían malinterpretarse como evidencia de impropiedad. Vivir como mujer romana era vivir en una jaula dorada, admirada, tal vez incluso venerada, pero nunca libre. Y cuando uno de ellos fue acusado de pasar más allá de los límites invisibles establecidos para ella, el castigo no solo buscaría corregirla, sino que serviría como advertencia para todos. Fue en este clima de honor rígido y control sofocante que se desarrollaron los eventos de nuestra historia, un mundo donde la obsesión de Roma con la virtud se convirtió en un arma más aguda que la cuchilla de cualquier soldado. La prisión dorada. A primera vista, las mujeres de las nobles familias de Roma parecían vivir vidas de privilegios. Drapeados con sedas finas, adornadas con oro y acompañados por asistentes, caminaron por villas de mármol que parecían prometer una vida de lujo. Pero las apariencias en Roma estaban engañando. Debajo de las capas de riqueza y refinamiento yacía una vida muy controlada, donde la libertad era una palabra pronunciada solo en susurros. Las mujeres romanas, independientemente de su rango social, fueron encadenadas por leyes y costumbres que las dejaron impotentes en asuntos grandes y pequeños. No podían votar en las asambleas, ni ocupar ningún cargo oficial. No tenían lugar en el Senado, no tenían voz en los tribunales, ni ningún papel en la configuración de las políticas que gobernaban sus vidas. Incluso las mujeres más ricas no podían poseer legalmente propiedades por derecho propio sin la constante supervisión de un tutor masculino. Cada moneda, cada finca, cada decisión tuvo que pasar por las manos de un hombre, ya sea padre, esposo o en algunos casos incluso un hijo. El matrimonio también no ofreció escape. Para las mujeres nobles, rara vez era una unión de afecto, pero un contrato organizado para fortalecer las alianzas políticas y proteger el honor familiar. Sus esposos podrían ser décadas mayores, y el matrimonio en sí mismo a menudo tenía poco que ver con la voluntad de la mujer. Se convirtió en un símbolo, un vínculo entre las familias, que se espera que produzca herederos legítimos y mantenga un hogar que refleje los ideales de Roma. A los ojos de la sociedad romana, su valor no fue medido por su mente o su personaje, sino por su obediencia, fertilidad y silencio. Incluso los susurros podrían destruir a una mujer. Una mirada malinterpretada, un rumor susurró en el oído equivocado, o la lengua suelta de un sirviente podría desentrañar su mundo entero. El apetito de Roma por el escándalo era insaciable, e incluso la sugerencia de incorrección podría conducir al exilio, la desheredancia o peor. Había poca distinción entre rumor y verdad cuando el honor de una familia poderosa estaba en juego. Y debido a que las mujeres no tenían medios reales para defenderse legalmente, una acusación podría convertirse en una sentencia de muerte mucho antes de que se pronuncie cualquier veredicto. La cruel ironía era que Roma celebraba públicamente a las mujeres como la columna vertebral moral del imperio. Las estatuas e inscripciones los elogiaron como esposas devotas, madres amorosas y guardianes de la virtud. Pero este elogio no era libertad, era una jaula. Al elevar el ideal de la mujer pura y obediente, Roma aseguró que cualquier desviación, sin importar cuán pequeña, pudiera pintar como una traición imperdonable. No era justicia, sino el miedo lo que mantuvo a las mujeres en la fila. Fue dentro de esta prisión dorada que se plantaron las semillas de la tragedia. La mujer en el corazón de nuestra historia no había hecho nada que amenazara la seguridad del imperio, nada que pusiera en peligro la supervivencia de Roma.
Sin embargo, enfrentaría un castigo tan inquebrantable que incluso Roma, una civilización acostumbrada al derramamiento de sangre y las ejecuciones públicas de gladiadores, encerró su destino en silencio. Su sufrimiento no solo terminaría su vida, sino que exponer el poder aterrador de las cadenas invisibles de Roma. La acusación que cambió todo. La mujer en el centro de esta historia no era una rebelde, una conspiradora o un asesino. Era una mujer noble de pie, respetada en su hogar y conectada a una de las familias prominentes de Roma. Sin embargo, el cargo presentado contra ella resultaría más devastador que cualquier acusación de traición. No fue acusada de conspirar contra el Senado o criar una espada contra Roma, sino de algo considerado aún más peligroso, la violación de la castidad. En Roma, las acusaciones de adulterio no eran meros asuntos privados de vergüenza familiar. Eran armas políticas. El cuerpo de una mujer no fue visto como suyo, sino como el recipiente de su linaje. Su castidad salvaguardó la legitimidad de los herederos, y con legitimidad llegó riqueza, propiedad y poder. Acusar a una mujer noble de infidelidad era amenazar la estructura misma del futuro de su familia. Si la paternidad de sus hijos pudiera ser cuestionada, la herencia de propiedades, títulos e influencia podría colapsar en un instante. Por lo tanto, lo que podría parecer un escándalo personal fue tratado con el peso de la traición. Pero este caso llevaba un tono aún más oscuro. Los susurros sugieren que su supuesto amante estaba atado no solo a un hogar rival, sino a una facción opuesta a los intereses de su familia. Si es cierto, su presunto crimen no fue solo una traición a su esposo, sino también un insulto político, una acusación que convirtió su vida privada en un campo de batalla público. Si el asunto había tenido lugar o no era casi irrelevante. La acusación sola, una vez hablada en voz alta, fue suficiente para sellar su destino. El adulterio en Roma había sido durante mucho tiempo considerado un crimen contra el Estado. Según el gobierno de Augusto, las leyes como el Lex Julia de Adulteriis hicieron infidelidad no solo un fracaso moral sino un delito penal punible por el exilio o la muerte. Estas leyes se enmarcaron como esfuerzos para preservar la virtud romana, pero en la práctica sirvieron como herramientas de control. Los hombres poderosos podrían eliminar a los rivales o al silencio a las mujeres inconvenientes simplemente acusándolas de incorrección. La carga de la prueba era ligera, las consecuencias catastróficas. Lo que hizo que el caso de esta mujer sea especialmente escalofriante fue el silencio que lo rodeó. Su nombre fue excluido deliberadamente de muchos registros, borrado como si nunca hubiera existido. Este acto de borrado no fue accidente. Para Roma, su identidad importaba menos que el mensaje que enviaría su destino. No debía ser recordada como una mártir o una víctima, debía desaparecer, su castigo sirvió como una advertencia no expresada a cualquier otra mujer que podría considerar pasar más allá de su papel prescrito. Por lo tanto, su crimen se convirtió en uno que no podía ser nombrado abiertamente. Fue susurrado, aludido, insinuado en los márgenes de las crónicas, pero nunca grabó con claridad. A los ojos de Roma, el deshonor de detallar su transgresión solo profundizaría la mancha que supuestamente había causado. En cambio, la consignaron a un destino más aterrador que la ejecución pública, un castigo llevado a cabo en silencio, diseñado para borrar su existencia mientras mantiene viva su historia solo como una leyenda susurrada. Su juicio fue inminente. Sus acusadores no buscaron la verdad, buscaron un ejemplo. Y en Roma, cuando el honor fue amenazado, la misericordia nunca fue parte de la oración. El juicio sin justicia. En Roma, los juicios a menudo se presentaron como el pináculo de la civilización, procedimientos ordenados que distinguían a Roma del llamado mundo bárbaro. Los senadores y los emperadores se jactaban de su justicia, su devoción a la ley, su insistencia en que se escuche a cada ciudadano. Sin embargo, para las mujeres, especialmente en asuntos de honor y castidad, la justicia era una promesa hueca. La mujer noble en el centro de esta historia descubrió que la verdad en el momento en que comenzó su juicio. Su caso no fue argumentado en la grandeza del Senado, ni ante el pueblo romano.
se desarrolló en la esfera privada bajo los ojos atentos de los hombres que ya habían decidido su destino. La ley romana permitió a los hombres de influencia, padres, esposos y magistrados, actuar como jueces sobre mujeres acusadas de delitos morales. Estos tribunales trataban menos sobre descubrir la verdad que de preservar el orden, la posición familiar y la ilusión de la virtud. La evidencia era delgada, si existía. Los susurros, los rumores y el testimonio de los esclavos domésticos, testimonios a menudo extraídos a través del miedo o la tortura, fueron suficientes para condenar a una mujer. En tales juicios, el acusado no tuvo una defensa real. Una mujer no podía convocar a testigos a su favor sin el permiso de su guardián, e incluso si lo hiciera, sus palabras llevaban poco peso contra los de los hombres de pie. No se paró como una participante igual en su juicio, pero como un acusado ya se juzgó culpable por la estructura misma de la sociedad que afirmaba escuchar su caso. En el juicio de esta mujer, el espectáculo estaba destinado no a la verdad, sino a la lección que enseñaría. Fue desfilada como una advertencia, un recordatorio de que incluso la sangre más noble no podía proteger a una mujer que se atrevía, o se pensaba que se atrevía, a deshonrar su hogar. Su voz estaba ahogada, su porción no conocida, su reputación desmantelada antes de que incluso pudiera montar una defensa. La decisión fue una conclusión inevitable, envuelta en la delgada chapa de la legalidad. Para los hombres que presiden, la oración no se trataba simplemente de castigarla, sino de restaurar su propio honor. Dejarla impune sería vista como debilidad, una mancha no solo de su familia, sino en Roma misma. Y así, con precisión fría, la condenaron. Sin embargo, Roma se enorgullecía de las apariencias. La ejecución pública en la arena habría sido un espectáculo, pero también arriesgaba el escándalo, dándole notoriedad que no merecía a los ojos de sus acusadores. En cambio, su castigo sería una Roma reservada para aquellos cuyas acciones se consideraron más allá de la redención, pero demasiado vergonzoso para exhibir ante las masas. No sería quemada en la hoguera, crucificada en una colina o arrojada a bestias salvajes. Ella sería borrada en silencio, su fin escondido, su sufrimiento invisible. En este juicio sin piedad, Roma reveló su cara más verdadera. La justicia no se trataba de justicia, se trataba de control. Y para las mujeres, no había apelación, ni aplazamiento ni escape. La sentencia de la muerte viva. Cuando se entregó el veredicto, no hubo jadeo de sorpresa. Todos en la cámara habían sabido el resultado antes de que comenzara el juicio. Sin embargo, el castigo en sí, la forma en que Roma extinguiría su vida, llevaba un peso que silenció incluso a los hombres más endurecidos. No debía ser ejecutada rápidamente, ni siquiera públicamente. Roma había elegido para ella un destino reservado para las mujeres más condenadas, ser sellada viva en una cámara subterránea, se entierra mientras está sti besura de arriba. Este castigo no fue simplemente la muerte. Fue el despojo calculado de la humanidad, la dignidad y la memoria. Los romanos lo llamaron viva sepultura, entierro en vivo. Fue el destino elegido para Vestal Vergins quien rompió sus votos de castidad, un castigo diseñado para preservar la apariencia de piedad mientras eliminaba a la mujer considerada culpable de agitación. Porque el Estado afirmó que no podía derramar la sangre de tales mujeres directamente. En cambio, los colocó en una cámara debajo de la tierra, proporcionando solo un bocado de comida y agua, y luego selló la entrada. La ley podría declarar que el Estado no la había matado, simplemente se había dejado a la voluntad de los dioses. En verdad, fue un engaño, una actuación cruel disfrazada de virtud. La cámara era una tumba, y todos la sabían. Allí, en la oscuridad sofocante, ella permanecería durante horas, tal vez incluso días, sin escape. Una sola lámpara se quemaría débilmente hasta que su aceite cediera, dejándola en negrura total. La comida que quedó nunca fue suficiente para mantener la vida. Fue un gesto simbólico para apaciguar la conciencia de quienes aprobaron la oración. Solo, cortado del mundo anterior, esperaría en silencio mientras su vida desaparecía.
La crueldad se encuentra no solo en el método, sino en la intención. Ejecutarla públicamente le habría dado un nombre, una historia, tal vez incluso lástima. Enterrarla viva en secreto aseguró que desaparecería de la memoria, sin dejar atrás tumba, ni epitafio, sin marcador de su existencia. Su castigo fue una advertencia que no necesitaba ser hablada. Toda mujer en Roma sabría lo que había sucedido, aunque nadie se atrevería a decir su nombre. El simbolismo fue devastador. Roma se enorgullecía de la pureza de sus hogares, y al sellarla, proclamó que ya no estaba en condiciones de existir dentro de la ciudad o bajo la luz del sol. No fue simplemente asesinada, fue expulsada del mundo de los vivos, exiliada en la oscuridad mientras aún estaba viva. Es difícil comprender el terror que debe haber sentido cuando las piedras se cerraron sobre ella, el aire se vuelve más pesado con cada momento que pasa. Pero ese fue el punto. Su sufrimiento no fue incidental, fue el mensaje. Roma quería que sus mujeres entendieran que la obediencia no era opcional, que el precio de pasar más allá de los estrechos límites de honor podría ser un destino peor que la muerte misma. Al final, su castigo no se trataba solo de su presunto crimen. Se trataba de control, sobre el poder de Roma para dictar los términos de vida y muerte, memoria y olvido. Y en esa cámara debajo de la tierra, la crueldad de Roma encontró su expresión más inquietante. La sombra que permaneció. Cuando las piedras sellaron la cámara, Roma no habló más de la mujer sepultada dentro. Su nombre fue omitido de los registros oficiales, su memoria deliberadamente sofocó debajo de las capas de silencio. Sin embargo, a pesar del intento de borrarla, la sombra de su castigo permaneció como una mancha en la sociedad romana. Todos sabían lo que se había hecho, incluso si pocos se atrevían a hablar en voz alta. Y en ese silencio, su muerte logró el mismo propósito que Roma pretendía, miedo. Para las mujeres de Roma, el mensaje no podría haber sido más claro. La riqueza, el estado y la sangre noble no eran protección. Incluso aquellos nacidos en las familias más altas podrían ser arrastrados a la oscuridad si se les acusa de deshonra. Una palabra descuidada, un rumor, un susurro de deslealtad podría convertirse en la chispa que consumió una vida. Las madres advirtieron a sus hijas con voces silenciosas. Las esposas caminaron con más cautela en sus hogares, e incluso las mujeres más virtuosas vivían con el conocimiento de que su supervivencia no dependía de su inocencia, sino a favor de los hombres. Mientras tanto, el Estado encerró su crueldad en el lenguaje de la moral. Las autoridades afirmaron que el castigo era necesario para salvaguardar la virtud de Roma, para garantizar que la orden sagrada de la familia y el honor permanecieran sin contaminar. En verdad, era un arma de control, una forma de recordarle a la población que la obediencia no era opcional, que incluso la más mínima desviación de los ideales rígidos de castidad y lealtad no se toleraría. El imperio no necesitaba emitir decretos públicos. El silencio que rodea su destino era más poderoso que cualquier proclamación. Su muerte no fue la primera vez que Roma usó tales métodos, ni sería el último. Vestal Virgins, cuyos votos se consideraban sagrados para la supervivencia misma del Estado, enfrentaron el mismo castigo si se acusaba de romper su juramento. Cada caso estaba envuelto en ritual y secreto, diseñado para convencer al público de que se había hecho la justicia mientras se aseguró que los condenados desaparecieran sin dejar rastro. El destino de la mujer noble, aunque menos registrado formalmente, tenía el mismo peso, un recordatorio de que los cuerpos de las mujeres eran instrumentos del honor de Roma y que violar ese honor era un crimen informe. De esta manera, su castigo vivió mucho después de su aliento final. Se convirtió en una historia de advertencia, susurró de madre a hija, una advertencia silenciosa entretejida en el tejido de la feminidad romana. Roma había construido su imperio sobre la conquista y la ley, pero se sostuvo a través del miedo, el miedo no solo de los ejércitos y los emperadores, sino de los castigos tranquilos e invisibles que podrían borrar una vida sin dejar una marca. Su legado, aunque destinado a ser borrado, soportó en susurros y silencios. Y en esos silencios, las mujeres de Roma entendieron la verdad:
nunca estaban a salvo. No importa cuán obediente, no importa cuán virtuoso, no importa cuán leal, el imperio pueda quitar sus vidas tan fácilmente como lo hicieron sus voces. La verdad detrás de la gloria. La gloria de Roma perdura en ruinas de mármol e historias triunfantes. Pero dentro de sus sombras se encuentra la historia de una mujer, el imperio trató de borrar. Ella no era una traidora, ni una conspiradora, ni una amenaza para la supervivencia de Roma. Sin embargo, fue entrometida viva, condenada a desaparecer en silencio. Su crimen no era una cuchilla dibujada contra el Estado, sino un susurro de deshonra, una acusación de que su existencia había manchado el tejido frágil de la virtud romana. Su castigo no era solo para ella. Era un mensaje escrito en silencio, no en piedra, sino en los corazones de cada mujer que escuchó su historia. Se calculó la crueldad de Roma. Su justicia no se midió de manera justa, sino con miedo. Al enterrarla viva, el imperio demostró que su alcance se extendió más allá del campo de batalla y en los rincones más íntimos de la vida de sus ciudadanos. Ninguna mujer, no importa cuán noble, estuviera más allá de su alcance. Siglos después, todavía no sabemos su nombre. Quizás ese fue el último acto de violencia de Roma, despojarla no solo de la vida, sino también de la memoria misma. Sin embargo, al intentar borrarla, Roma reveló su naturaleza más verdadera. Debajo del mármol pulido y la gran retórica yacen un sistema que valoraba el control sobre la humanidad, honor por encima de la compasión, silencio por encima de la verdad. Su destino sigue siendo un testimonio inquietante del costo de la llamada grandeza de Roma. Mientras sus legiones conquistaron tierras extranjeras y sus senadores hablaban de la ley y el orden, una mujer se dejaba morir en la oscuridad para que Roma pudiera preservar su imagen de virtud. El imperio que construyó acueductos y anfiteatros también construyó tumbas para los vivos y las llenó con aquellos que se atrevieron a transgredir. Recordamos a Roma por su gloria, pero nunca debemos olvidar sus sombras. Porque dentro de esas sombras se encuentra la historia de su víctima olvidada, la mujer cuyo castigo no solo era la muerte sino la eliminación. Y en ese silencio a través de siglos, escuchamos el eco tranquilo de su verdad, que el imperio más poderoso del mundo también era capaz de la injusticia más cruel. La historia de esta mujer sin nombre nos obliga a enfrentar una verdad incómoda, que detrás de la gloria de cada gran civilización a menudo se encuentra una oscuridad inimaginable. Su castigo no era solo sobre el supuesto crimen de una mujer, se trataba de un sistema tan obsesionado con el control que preferiría enterrar viva la verdad que enfrentar su propia crueldad. La próxima vez que vea la grandeza de la arquitectura romana o lea sobre sus leyes civilizadas, recuerda a la mujer que intentaron borrar, cuyo silencio habla más fuerte que todos los triunfos de Roma combinados.